Mi conferencia va muy en conexión con lo que Pedro Aguayo desde la arqueología nos ha presentado. La antropología social americana, cuyo padre se considera Franz Boas, su estructura diríamos, de currículum, de formación de los antropólogos de Franz Boas, no solamente se reducía a la antropología social y cultural, sino que incorporaba también en la formación la antropología física, la lingüística y también, de una manera muy importante, la arqueología. Y yo siempre he pensado, por los arqueólogos que conozco, que están allí enfrente de nuestro departamento de antropología social y cultural, que la antropología social y cultural y la arqueología tienen muchos puntos en común, muchos. Primero, desde la antropología social y cultural nosotros hablamos de que estudiamos la cultura material y la cultura ideal, pero la estudiamos con aquellos monumentos, aquellos elementos materiales que están presentes y que están siendo usados por los vivos. Y la arqueología no es únicamente una ciencia de cacharros, sino una ciencia de cacharros de personas que los han usado y que han estado vivos. Se trata de resucitar, eso digo yo siempre a mis alumnos para que vean las conexiones, de resucitar ese tiempo antiguo para llegar a ver sus creencias, sus rituales, sus costumbres. Por eso diríamos que el marco teórico de la arqueología es el mismo que el de la antropología. Trabajamos con las mismas herramientas, solo que con datos diferentes y, por supuesto, con metodologías también diferentes. Por eso me gusta, y al mismo tiempo pues digo ya que yo voy a hablar de los vivos que están presentes, que podemos contactar y que podemos tener unos datos que no se tienen cuando únicamente los datos, los materiales están mudos. También es difícil, a pesar de todo, hacerle hablar a algunos de los informantes, porque hay muchas limitaciones que se tienen. Por ejemplo, la investigación que nosotros hicimos con los curanderos, cuando empezamos, pues empezaban a no querer hablar, porque los curanderos en la época última franquista habían sido muy perseguidos por la Iglesia y por la Guardia Civil. Entonces se encontraban allí a alguien, creían que éramos los antropólogos periodistas y se negaban a hablarnos. Había que andar con mucho cuidado, para eso nos forman en la antropología y formamos, de no espantar al informante y de ponerlo en confianza para que te hable y para que te digan cosas que suelen ser verdad, ¿no? Con todo y con eso siempre se queda uno con las dudas, ¿no?, de lo que le han contado. Y igual ha pasado con la última investigación que he hecho, que es la más importante, yo diría. El libro está aquí, sobre minorías religiosas en Andalucía, me referiré ahora después, en que los grupos minoritarios que habían sido perseguidos en la época franquista también por los católicos militantes y que estaban expulsados o estaban acallados, pues no querían hablarle a nadie. Y si creían que eran periodistas, con perdón de los periodistas que hay aquí, tienen muy mala fama entre estas poblaciones ocultas, porque tienden a sacar cosas aparatosas para que sean, pues eso, de poca fiabilidad científica, ¿no? Entonces, pues no se fían y nosotros teníamos que convencerle que no éramos periodistas, que éramos antropólogos. Y ya, poco a poco, algunos pues iban ya abriéndose. Pues bien, quiero empezar por concretar los contenidos principales de mi conferencia. No me voy a centrar y reducir únicamente a las hermandades y cofradías, aunque ese es el título con el que empieza. De todas formas, todo lo que diré se les va a aplicar de una manera muy directa. Me voy a centrar más bien en la segunda parte del título, que se refiere a esos fenómenos antropológicos en la cultura andaluza. Si ustedes quieren un título, podría ser Consideraciones antropológicas a propósito de la cultura y la religión en Andalucía. ¿Y cómo voy a transmitirles esto?
esta temática? Pues he extraído de mi experiencia docente e investigadora aquellas conclusiones antropológicas que he ido sacando sobre la cultura andaluza y sobre la religión en Andalucía y que creo pueden resultarles interesantes para poder comprender mejor el medio cultural en el que vivimos, sobre todo en los pueblos, ciudades andaluces, entre los que se encuentra plenamente Casariche. Voy a intentar analizar y explicar el modo y el porqué de la existencia y persistencia tan marcada y específica en estos ámbitos culturales de algunas instituciones, organizaciones y rituales relacionados sobre todo con los temas antropológicos de las fiestas y de la religiosidad andaluza. Bien, no me voy a detener en por qué pongo religión-religiosidad, porque en las investigaciones que se han hecho sobre este tema, entre las cuales pues quisiera nombrar a mi amigo y en gran parte maestro mío y apoyo en mis investigaciones antropológicas, que es el catedrático de Antropología Social, ya emérito, que es Salvador Rodríguez Becerra, que también ha estudiado mucho, sobre todo en la parte de Andalucía occidental, el tema de las fiestas y de la religiosidad popular. Estos temas de fiestas y religión, y digo, Salvador Rodríguez Becerra habla más de religiosidad, otros hablamos más de religión. Yo creo que hay que coger los dos términos porque religión sería el sistema religioso, es decir, la parte objetiva de creencias, de rituales y de comportamientos o de aspecto ético que toda religión comporta, el sistema religioso, mientras que la religiosidad se referiría más bien a la experiencia individual y grupal de los creyentes, de los que están adscritos a esos sistemas y a esas instituciones religiosas. Pues bien, en el conjunto social de Andalucía y de las tradiciones culturales andaluzas, tanto el tema de las fiestas como el tema de la religiosidad es muy importante. Bien, como veis, este enfoque corresponde más, las cosas que yo voy a hablar, a la segunda parte del título anunciado, que es los aspectos antropológicos que los antropólogos han visto en estas religiones. Estas conclusiones que yo he ido sacando se derivan, como he dicho, de mis investigaciones y mi docencia a lo largo de casi 40 años. Así que he preferido ponerme a reflexionar, ¿qué diría yo? Ya una vez que mis investigaciones han terminado, ¿qué conclusiones he sacado? Quiero empezar por una pequeña excursus sobre la disciplina desde la que yo he investigado, que es la antropología social y cultural. En la antropología, los temas de la fiesta y de la religión son dos temas estrella, es decir, que desde el principio se han investigado y además de una manera tan profunda que los antropólogos han llegado a crear teoría y metodología que ha trascendido a otras ciencias sociales. Esto quiere decir que la antropología efectivamente ha aportado a las ciencias sociales con sus estudios la consideración de la importancia de los símbolos y del dispositivo simbólico para la gestión adecuada y completa de la vida humana. Sobre todo en una concepción del ser humano que no se reduce a ser solo animal racional, como los escolásticos y una filosofía ya tradicional y racionalista había definido al hombre. El hombre es un animal racional. Pues bien, habría que añadir también, y esto los antropólogos han contribuido a descubrirlo, que el ser humano es también un animal simbólico. Y fiesta y religión están hechas de símbolos.
no de cosas que sirven para nada. Y dice, ¿para qué sirve la fiesta? Pero todos la hacemos. Porque tienen muchas connotaciones, como voy enseguida a explicar, políticas, familiares e incluso materiales. Todo está relacionado con todo. Será una de las consignas que se le queden a ustedes presentes al final de mi conferencia. Es decir, por lo tanto, para conocer cómo es el ser humano, tenemos que tener claro que el ser humano es un ser de símbolos y que, por lo tanto, hay ciertos recursos que utiliza la cultura que son eminentemente del ámbito del dispositivo simbólico, porque el ser humano es un animal simbólico. Tanto la fiesta como la religión son fenómenos que no se explican únicamente por la lógica racional, sino también por la lógica de los símbolos que están relacionados con las emociones y los sentimientos de los humanos. No cabe duda que la antropología se ha convertido en la especialista principal de este estudio de los símbolos, aparte también de la psicología en el aspecto individual, pero en el aspecto social y cultural ciertamente ha sido la perspectiva de la antropología. ¿Y por qué esta especialización en este campo de la lógica simbólica, es decir, sentimientos y emociones de la antropología? Pues por el tipo de grupos humanos que la antropología empezó a estudiar y que después ha seguido estudiando, aunque no exclusivamente, que son los llamados primitivos. La antropología en su origen estudió a estos primitivos, entre comillas, siempre que diga la palabra, porque no estoy de acuerdo con esa afirmación como algo científico. Fue incluso llamada en el contexto de las ciencias sociales, cuando todavía la antropología no estaba establecida como disciplina propia, se le llamó la historia de los primitivos o la sociología de los primitivos. Es decir, fueron historiadores y sociólogos y lingüistas y otras ciencias y por supuesto juristas los que estudiaron desde sus presupuestos epistemológicos, estudiaron esas sociedades primitivas que se encontraban en los países colonizados. Es verdad que posteriormente, y hasta nuestros días, la antropología estudia cualquier tipo de grupo humano, al igual que la sociología. De ahí que el nombre antropología social y cultural pues tenga las dos palabras, los dos adjetivos que se le pone, tengan su importancia. Sin embargo, ha tenido siempre la antropología, incluso en la época actual, cuando ya se estudian sociedades urbanas, diríamos, ha tenido una cierta querencia por estudiar e incluso por convertirse en especialistas de los grupos que no han estado plenamente implantados dentro de la racionalidad de la ciudad industrializada y tecnológicamente avanzada. Algunos autores han llamado a estos grupos humanos que están en las, diríamos, en las ciudades, les han llamado los primitivos del interior. Es decir, que equivalen a esos primitivos que estaban atrasados en la evolución de la cultura. Estamos en el mundo evolucionista y se supone que en el interior de las sociedades civilizadas de Occidente, industrializadas, de donde provenían los colonizadores, eran equivalentes porque eran atrasados. Esa palabra es muy importante respecto a una concepción evolucionista. Con ello se refieren los autores a las poblaciones rurales tradicionales y grupos marginales en el seno de las grandes ciudades. También los antropólogos se han especializado por la herencia metodológica que tenían de haber estudiado a los primitivos, es decir, a los que no estaban en las sociedades avanzadas. De hecho, en los años 50, algunos de los antropólogos, cuando se empiezan los procesos de descolonización, algunos antropólogos que en sus universidades americanas e inglesas se quedan sin primitivos para hacer sus tesis doctorales y sus investigaciones, sus trabajos de campo, pues aterrizan de la mano de Caro Baroja,
que acompaña a Piz River y a otra serie de antropólogos que vienen a hacer estudios en Andalucía y en las sociedades mediterráneas. Prueba de ella, pues Piz River, que fue a Grazalema y que tiene una monografía que la publicó pues, en la época franquista en su tierra, en inglés, The People of the Sierra, que es Grazalema. Bien, lo que unía a ambos tipos de primitivos es precisamente lo que nos interesa para justificar la idea que estoy presentando, es decir, el predominio de la constelación de los símbolos en las fiestas y en la religión. Y es que se trata de grupos que están menos asentados en la órbita de la lógica racional instrumental, hasta el punto de que Lévi-Brühl, un antropólogo francés contemporáneo del sociólogo Durkheim, llegó a hablar de ellos y decirles que tenían una mentalidad prelógica. Los primitivos tenían una mentalidad prelógica, como si los primitivos no fuesen capaces de ser racionales, rigiéndose únicamente por la lógica de las emociones y de los sentimientos. En algunos casos, algunos más atrevidos, pues dicen, como mismo que le pasa a las mujeres y a los niños, en una sociedad enormemente patriarcal y machista, que creía pues que se llegó a decir incluso que las mujeres no tenían alma, ¿no? Bueno, de esta manera se estableció una diferenciación, una división dicotómica gratuita y errónea entre los humanos de Occidente, como si fuesen racionales puros, los occidentales, y los primitivos como emocionales puros. Una manera rápida y de categorizar la realidad, como se hablaba también antes a propósito de la historia. Como si los primitivos no fuesen capaces de racionalidad, rigiéndose únicamente por la lógica de las emociones y los sentimientos. Bien, de esta manera, esta división, afortunadamente, en una etapa posterior van a ser también los antropólogos, porque los antropólogos empiezan a funcionar, como diré enseguida, en una época del final del siglo XIX donde predominaba el evolucionismo cultural. Afortunadamente, cuando en una etapa posterior los antropólogos empiezan a estudiar los grupos humanos desde dentro, es decir, con Malinowski entre los antropólogos ingleses y con Franz Boas en la antropología americana y Marcel Mauss entre los franceses, esta división va a ser desmontada, desestructurada, considerándola más como una ideología que como una conclusión científica. Claude Lévi-Strauss será, sin duda, uno de los autores que teóricamente más van a contribuir a esta tarea, especialmente en la revalorización en su obra del pensamiento salvaje, una de sus obras importantes de Lévi-Strauss, y en el estudio de las estructuras de la mente que están implicadas en los mitos de los pueblos primitivos, con toda su obra inmensa de las mitológicas, la recogida de mitos analizados desde la perspectiva del análisis estructural. Hoy en día queda claro que para la antropología y para las ciencias sociales que las culturas de los diferentes pueblos y grupos se nutren a la vez de razones y de emociones, que los grupos se conocen desde dentro y no desde una ideología que se le quiere pegar y sacar y probar sin una seria demostración, que se estudian estos grupos humanos conviviendo con ellos, que cada cultura tiene en sí misma un valor y una coherencia y que no hay cultura que tenga que servir de referente como modelo para las otras. Es lo que conocemos como un sano relativismo cultural que la antropología descubrió con su método de la observación participante de la presencia entre los que se estudiaban. Malinowski descubrió la técnica de la observación participante cuando estaba entre los trobriandeses de Nueva Guinea investigando diríamos desde fuera, es decir, estaba con los colonizadores y los colonizadores le proporcionaban un intérprete para que fuera a
entrevistar a los nativos, pero después se volvía con los colonizadores. Se declara la Primera Guerra Mundial y por miedo a ser perseguido, por ser polaco, se queda a vivir con los nativos, aunque él no le hacía gracia nada de eso. Están sus diarios de campo, que fueron un poco escandalosos cuando se publicaron, porque Malinowski de vez en cuando decía que estaba ya harto de informantes, de nativos, que aquello decir que los pone verdes. Pero, sin embargo, a pesar de que no le gustaba, por no aburrirse y por necesidad, aprende su lengua durante el primer año y asiste al ciclo de trabajo, fiestas y costumbres donde el segundo año. Y se da cuenta, y aquí viene el descubrimiento, de que tiene una visión de la cultura de los trobriandeses nueva y distinta a la que no había tenido en sus visitas de investigador, con traductor y desde la convivencia con los colonizadores ingleses. Ha nacido la observación participante. La experiencia de Malinowski se va a convertir en paradigmática para la formación de los futuros antropólogos ingleses. Después de la formación teórica en las universidades, el rito de paso, es decir, la forma de constituirse como antropólogos, será irse a vivir con los indígenas durante 2 años. El primero para aprender la lengua y para, por lo tanto, poder hablar con ellos y conocer su mentalidad, sus creencias y todo eso que no se había tenido acceso, porque los seres humanos pues no son objetos que únicamente se les pueda estudiar desde fuera, sino que hay que hacerles hablar para que digan qué es para ellos esa realidad y esos objetos y esas costumbres que tienen. Es lo que se llama en la antropología la visión ética, que es la visión desde fuera, el punto de vista del observador, y la visión émic, que es la visión del indígena. Y entonces el antropólogo trabaja con ese doble tipo de datos. Ha nacido esta metodología que va a revolucionar también las consecuencias políticas de la antropología. ¿Por qué? Pues porque el antropólogo se va a convertir, va a pasar de ser aliado de los colonizadores a ser aliado de los nativos. Y se va a convertir, de haber pasado de un esquema evolucionista, como voy a decir enseguida, que dividía a los seres humanos en una visión pues progresiva en primitivos, bárbaros y civilizados, en que lógicamente los civilizados eran aquellos que tenían la cultura de Occidente, de la ciudad urbanística y también tecnológica. Estas técnicas va a contribuir también a que la antropología se haga aliado de los nativos y que se marque como tarea revalorizar la igualdad y la dignidad de todas las culturas. Claude Lévi-Strauss llamó a esto el humanismo etnológico, que según él podría ser una posible solución para la decadencia de las culturas en Occidente, tomando en consideración esa riqueza etnológica de otras culturas. Por supuesto, esto supone que se ha pasado del paradigma evolucionista a un paradigma diferente. Y hay que comprender la antropología porque nace a finales del siglo XIX, donde todo era evolucionismo, era el gran paradigma universalmente preponderante. Nace, por lo tanto, bajo el sello del etnocentrismo cultural. Se empiezan a estudiar las colonias del mundo occidental, África, Australia, Asia, Oceanía y América, se los reparten los occidentales y van a explotarlos económicamente, pero como para esa tarea de la colonización, que es eminentemente económica y política, sea posible, necesitan de unos especialistas en culturas, porque no saben entender y no saben tampoco hacerlos cómplices y que les ayuden al proyecto colonizador. Entonces los antropólogos, Malinowski tiene frase a propósito de eso, de que el antropólogo debe ser un intermediario entre los colonizadores y los nativos.
Políticamente, los antropólogos al principio se ponen, como digo, del lado de los colonizadores. Iban acompañando a los mismos, viviendo con ellos y tomando contacto con los llamados primitivos a través de intérpretes que les facilitaban pues, hablar con los nativos. Este es el evolucionismo cultural, que clasifica la historia humana en etapas, primitivos, bárbaros y civilizados, dando a entender que el verdadero hombre, el que ha llegado a su verdadera realización, es el civilizado, que es a su vez el hombre occidental colonizador. Bien, tras esta primera y un poquito larga parte de metodología antropológica, en una segunda parte introductoria voy a aclarar desde dónde vienen mis conclusiones, que al final resumiré, sobre los temas de la fiesta y la religión popular. Quiero decir que mis trabajos de campo, mis datos empíricos recogidos para analizarlos y llegar a conclusiones teóricas, los he tomado de Andalucía. Empecé mis investigaciones tomando algunos fenómenos que llamaban la atención en la cultura popular andaluza en el campo de la religiosidad popular. Este fue el tema de mi tesis, después de haber pensado y sopesado la cantidad de temas que podría estudiar, elegí un estudio de caso en profundidad que fuera representativo y que fuese fácil de acceder, que fue la Semana Santa de Priego de Córdoba, pueblo del que yo nací, me crié, aunque ya hacía bastantes años que me había ido, y entonces metodológicamente pues había una cierta distancia epistemológica necesaria en todo caso para no estudiarse a sí mismo. Y fruto de esa primera investigación que presenté como tesis en la Sorbona de París es este libro que ya han Prieguenses y Nazarenos, Ritual e Identidad Social y Cultural, que marcó para mí pues un comienzo de futuras investigaciones. Después de dar muchas vueltas, como digo, elegí el tema de la Semana Santa de Priego de Córdoba y veo que muchas de las conclusiones de mi tesis se podrían verificar también en Casariche, por lo que yo he podido estudiar de sus costumbres sobre rituales religiosos. Esa mañana del Viernes Santo, tan intensa en todos estos pueblos, en Priego lo es, y gran parte de la tesis lo toma como el centro de la etnografía. Y en Casariche veo que esa mañana también es bastante intensa. A esta investigación principal le siguieron investigaciones en grupo sobre temas. El primero, sobre las fiestas en la provincia de Granada, que realizamos pues en los años 80, sí, los años 80 y los años 90. A esta investigación, sus conclusiones sin duda pueden aplicarse también a muchos pueblos, aunque nosotros tomamos como trabajo de campo la provincia de Granada, pero sin embargo se pueden aplicar en muchos aspectos. Tengamos presente que en un promedio un 80% de las fiestas andaluzas han sido o siguen siendo fiestas religiosas. De ahí que en buena metodología antropológica pasáramos del estudio de la religión popular a la fiesta que va unida a muchos de esos rituales. Y no solo porque en sí mismo la fiesta merezca ser estudiada, que lo merece. Además, quiero un poco anecdóticamente, el trabajo de campo con la observación participante sobre fiestas en los pueblos, sin duda resulta a primera vista enormemente divertido, pero es muy difícil meterse en la fiesta para estar observando y participando y no coger una jumera antes de tiempo y que se te vaya al garete todas las notas que has apuntado en tu diario de campo o que las fotos que has echado ya, ¿no? Es agotador, pero desde luego es mucho más fácil preguntarle a la gente por sus cosas que estar, que diría yo, investigando en una población oculta de drogadictos, del mundo de los curanderos, del mundo de las minorías religiosas llamadas sectas. Pero me parece que también de una manera muy ligera y muy ideológica.
En esta nueva investigación constatamos que en las fiestas religiosas y en los santuarios, en las ermitas y en los rituales religiosos y festivos, hay una búsqueda de salud, sobre todo en los santuarios y ermitas, y una afluencia de personas que, sintiéndose tocados por la gracia o por el don de Dios, se sienten llamados a curar en su nombre, los curanderos, que son personajes religiosos. Yo he calificado algunas veces entre la medicina y la religión, porque son, diríamos, marginales de ambas instituciones y perseguidos en la época franquista por ambas instituciones. Pero los curanderos se definen a sí mismos como personajes religiosos. Yo no hago nada, yo pongo las manos, yo no sé leer ni escribir, yo soy como un canal por el que pasa la fuerza de Dios. Esas son frases que hemos escuchado mucho al entrevistar a los curanderos o a los personajes, a las personas que iban, a los clientes de los curanderos. Ello nos llevó a estudiar la medicina popular, especialmente la persistencia del curanderismo, no entre los primitivos, sino en las ofertas terapéuticas de Occidente. Es decir, que junto a la medicina oficial, científica, que está implantada prácticamente ya en nuestra realidad, sin embargo, siguen persistiendo estos recursos a lo religioso, a los curanderos, pero también a esos santuarios, a las promesas que se hacen, lo que yo llamo el recurso a lo religioso en el itinerario terapéutico. Las personas cuando caen enfermas, como decía una persona en una sala de espera de los curanderos, me dice: mire usted, el que está desesperado a todas las matas se agarra. Y yo podría dar nombres de catedráticos de la Universidad de Granada que con una enfermedad grave pues han ido a visitar a un curandero chino que venía hace unos años a Madrid, Alex Orbito, y no era creyente, pero el que está desesperado a todas las matas se agarra. Bien, pues por esto el motivo no era estudiar cosas raras y curiosas, que ciertamente las hay en la vida de estos hombres y mujeres, los curanderos. Hay muchísimas cosas para contar. Yo me acuerdo que una amiga mía de Granada, que es catedrática de filosofía, pues cada vez que Pedro Gómez y yo veníamos de hacer trabajo de campo con los curanderos, nos decía: anda, contadme cosas, porque es que realmente eran cosas pues muy curiosas. Pero no era esa la razón. La antropología estudia cosas que le interesan para conocer el ser humano y su cultura. Entonces, el hecho de que persistan junto al sistema oficial de medicina otras ofertas pedagógicas que por lo tanto forman parte del sistema global de salud que las sociedades actuales tienen, quiere decir que aunque haya un sistema hegemónico de salud que es entre nosotros el predominante, científico, probado y aprobado, pero debe tener una serie de fallas, lagunas u olvidos cuando el pueblo acude a otras medicinas alternativas o marginales también, no solamente a una o a otra. Es decir, que la gente que va a los curanderos no es que va a los curanderos nada más, hay algunos que sí, pero son gente que va a los médicos, pero que no se sienten curados y entonces prueban lo que haga falta. Creo que es una aportación el estudiar, por tanto, el porqué del recurso a lo religioso en el itinerario terapéutico que las personas siguen para responder a sus problemas de salud, enfermedad y cuidados. A esto nos dedicamos en este grupo de investigación. Organizamos en la Diputación de Granada un coloquio en el año 95, Creer y Curar, al que vinieron gente de todo el mundo, un coloquio internacional, y hubo una publicación con este título, Creer y Curar, la medicina popular.
También quiero contarles que para la formación académica de los antropólogos, la licenciatura y el grado, sobre todo la licenciatura, tuvimos el 40% de los alumnos que se matricularon en la primera promoción del año 99, un 40% eran enfermeros y enfermeras. ¿Por qué? Porque el añadir a la formación científica y técnica la perspectiva de la consideración de las emociones, los sentimientos y las referencias culturales es una manera de enriquecer esta formación. Por eso han acudido tantos enfermeros y enfermeras. También por otra razón, hay que decirlo, pues que de un grado se podía pasar a tener una licenciatura. Igualmente, la investigación cualitativa a la hora de buscar soluciones a los problemas del sistema sanitario, investigación cualitativa que la antropología la cultiva como metodología, es decir, las entrevistas con las personas, los grupos de discusión y otra serie de metodologías de investigación cualitativa, pues también ha sido muy importante como aportación para el mundo de la salud. Y siempre que te quiero decir, pues que algunas de esas personas, enfermeros o enfermeras, ya han terminado su antropología, han hecho su doctorado y han leído una tesis. Yo hace 5 años dirigí una tesis de Aurora Quero, Rufián, sobre el tema cuidadores familiares en el Hospital Ruiz de Alda en la ciudad de Granada. Los cuidadores familiares es un gran problema que tiene planteado el sistema sanitario, un sistema que la tesis ha servido para que empiecen a tener en cuenta en las nuevas reformas que se hagan de cómo cuidar y cómo entender, lo que pretendía hacer la tesis, el papel de esas personas familiares y los problemas que se les presentan y la necesidad de que ellos existan para una atención completa y cuidada de esos enfermos. Algunos de los que están aquí probablemente pues conocerán lo que supone el cuidado de enfermos o personas mayores por los familiares. Bien, tras esta investigación de grupo, iniciamos en 2003 una investigación que ha durado hasta el 2010. La más importante que yo he dirigido y que me ha llenado enormemente, que sea por la última gran investigación en la que he estado implicado. Queríamos complementar una laguna que creíamos existía en los muy numerosos estudios sobre la inmigración en España y en Andalucía. En Granada, concretamente, hay un laboratorio de estudios interculturales del departamento nuestro de Antropología Social que se dedica a las migraciones, y existe un instituto recientemente creado, hace ya 3 o 4 años, sobre migraciones, Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. Se han dedicado muchas investigaciones al tema de las migraciones, pero creíamos que habían dado poca importancia al factor religioso y simbólico, centrándose únicamente en lo económico. El inmigrante se le considera y se le procesa como un trabajador económico, como si no fuera persona. Se olvidaba que los inmigrantes no eran únicamente mano de obra, sino personas humanas que traían cultura y traían, muchos de ellos, una religión aprendida desde chicos y que pesaba todavía mucho en sus vidas. Se trataba de estudiar la nueva realidad que estaba apareciendo por influencia de la inmigración, el pluralismo religioso en contextos de inmigración. Este fue primero un proyecto de I+D de investigación que terminó en 2006, el pluralismo religioso en contextos de inmigración, y sirvió para crear un equipo sólido de antropólogos compuesto por antropólogos doctores y profesores de la Universidad de Huelva y Granada. Éramos 4, omito los nombres porque los conocerán. Pero el pluralismo religioso en España no solo se debe a la inmigración. Siempre ha existido en España, aunque estuvo perseguido o desterrado durante la época franquista del nacionalcatolicismo, que adoptó al catolicismo como religión del Estado. Con la Constitución de 1978 se empieza una época de reconocimiento de la libertad religiosa y de culto. En los primeros años hubo cierta inercia por parte de las instituciones oficiales del Estado a poner en práctica la Constitución en este aspecto. Por parte de las confesiones religiosas
minoritarias, no católicas, también hubo un cierto miedo y reserva a darse a conocer en la vida pública por estar resabiado de las persecuciones y de la no aceptación de la mayoría de la población. En 2004 aproximadamente se creó en el Ministerio de Justicia, en la entonces Dirección General de Asuntos Religiosos, hoy Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, la Fundación Pluralismo y Convivencia, que tomó como objetivo el reconocimiento del pluralismo religioso con un especial cuidado de las minorías religiosas. Entre las tareas de esta fundación, una primera y básica era la de conocer quiénes eran, de ahí el título, ¿y tú de quién eres? Porque la población española conocía el catolicismo y los demás eran sectas peligrosas, raras o bichos, que no decir, sin conocerlos de primera mano. Entonces se trataba de conocer estos grupos haciendo un mapa fiable de las minorías religiosas existentes en todo el Estado español, en cada una de las autonomías. Se han ido encargando estudios de campo a equipos de investigación sociológico-antropológica en las diferentes autonomías. Y estas investigaciones tenían como objetivo la localización de estos grupos religiosos que muchos de ellos ni sabemos que existen, que están diseminados por toda la geografía española, como población oculta. Y ya en localizarlos, porque no todos están censados, la mayoría no están censados, ya era un trabajo. Segundo, la toma de contacto con ellos, porque desconfiaban. Y después, el darles la palabra, cuando ya has creado una cierta confianza, para que dijeran quiénes eran, su historia, sus actividades, sus recursos. Y conocerlos no a partir de lo que han dicho otros autores, sino de ellos mismos. El director de la fundación en aquel tiempo era una persona que vosotros conocéis, algunos seguro, don José María Contreras Nazario, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Pablo Olavide, que tomó contacto conmigo para que nuestro equipo de investigación se hiciera cargo de esta investigación en Andalucía. Y aquí está el fruto de esa laboriosa investigación: 6 antropólogos investigadores, 2 profesores, no 7 en realidad, 2 profesores y 5 licenciados formados en nuestro departamento granadino. Y les aseguro que 3 años que duró el trabajo de campo y la elaboración de los datos nos vino apretado, porque Andalucía es muy grande, ¿eh? Y os puedo asegurar que hemos visitado absolutamente todos los pueblos. En Casariche habrán estado alguien de aquí, o a lo mejor no lo saben, pero ha estado, y cuando quieran les damos los datos, porque fruto de este libro, primero el título, le dimos muchas vueltas. Algunos me han dicho que es lo mejor del título, porque recuerda aquello de ¿y tú de quién eres?, de la Marujita. Y es que el problema es ese, que es que no los conocemos. Y sin embargo hablamos de ellos, sin conocerlos. Y aquí no es como una piedra, aquí es más fácil, es cuestión de que la gente observarlos, estar con ellos, oírlos y ver y reconstruir lo que es su creencia, lo que son sus costumbres religiosas, sus rituales, sus morales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y tú de quién eres?, con un subtítulo: Minorías religiosas en Andalucía. Pues el libro al final tiene una cosa que es muy importante, que es un directorio de 240, creo, que son lugares de culto de diferentes confesiones religiosas. Entonces tiene una serie de todas las confesiones, se hace una etnografía de esas confesiones diferentes implantadas. Algunas son mucho más amplias, por ejemplo, el mundo evangélico es el que más tiene de lugares de culto. Después sigue el mundo, después concretamente los testigos de Jehová, y después también el mundo musulmán.
pero están todas las confesiones presentes, están con una etnografía, y parte de los artículos del libro son análisis de temas transversales que se dan en todas estas, pero de diferente manera, para poner de relevancia la diversidad religiosa, que es una realidad pues que yo creo que el libro está contribuyendo de hecho a conocer, y de una manera pues increíble. No necesito recalcar, bueno, como digo, el libro también es una foto fija desde 2009 que terminamos el trabajo de campo. Tuvimos de 2009-2010, que es cuando se publica. Una foto fija, que esto habrá cambiado mucho porque es un mundo de unos cambios enormes, dado que muchas de estas diversidades religiosas está ligada efectivamente a la inmigración. Pues con la crisis pues ha habido muchos de estos lugares de culto que se han cerrado, ¿no? Pero en fin, creo que puede ser, teniendo la referencia temporal, muy interesante. No necesito recalcar que esta realidad está presente en los pueblos de las personas que aquí están presentes, que habrán constatado esto. Era un tema necesario de investigar y digno de ser estudiado. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? ¿Cuáles sus consecuencias? Porque en la sociedad española actual se están dando simultáneamente dos fenómenos que son opuestos y contradictorios. Por una parte, el fenómeno de la secularización de la vida, es decir, la pérdida de referencias religiosas para organizar la vida, y de la pérdida de influencia de las instituciones religiosas en una sociedad laica y pluralista, como dice Peter Berger. La secularización, pero junto a esa secularización hay también un proceso de dessecularización, según dice el mismo Peter Berger. Es decir, es un renacer de ciertos grupos religiosos en el seno mismo del catolicismo, grupos minoritarios, y también en otras confesiones religiosas. Bien, y para acabar, ¿cuánto tiempo me queda? Pocos minutos, pues tengo que coger... Sí. Algunas claves para la comprensión de estos fenómenos antropológicos. Primero, la visión holística, holos en griego significa todo, de la realidad. En nuestro caso, la contextualización de la religión. Esto quiere decir que la vida social y cultural está compuesta de muchos campos, todos ellos existentes en cualquier cultura. Marvin Harris esto lo tiene perfectamente analizado en un conocido patrón cultural de las sociedades humanas. Hay elementos de economía, de ecología, de tecnología, de cosas materiales, bases materiales. Hay ámbitos sociales o de relaciones sociales, como pueden ser el parentesco, la familia, la vida política y asociacional, y hay un ámbito más de superestructura que serían los elementos culturales relacionados con las ideas. Pues bien, todos esos campos, están relacionados como partes de un todo que son interdependientes. Por ello es necesario considerar las relaciones en el todo de esas partes. Marcel Mauss tiene una categoría teórica, que es el hecho social total, en su célebre ensayo sobre las dones, que dice que la cultura de los humanos se presenta en un todo articulado y que si estudiamos un tema específico, como puede ser la economía, la tecnología, la familia, la política, la religión, el deporte o la literatura, no podemos desgajarlo de ese todo, quedándonos en un estudio de compartimentos estancos, específicos y separados. No se entiende la religión si no se pone en relación con... No se entiende la familia ni nada. Por lo tanto, no podemos ignorar ninguno de los campos y hay que ponerlos en relación unos con otros. El estudio de la religión y de los rituales festivos desde la perspectiva antropológica que requiere que relacionemos el campo específico de la religión con los otros campos que componen la vida humana. Y esto es doctrina y metodología antropológica. Segunda clave que yo doy aquí como importante, el papel de los fenómenos de la religión popular y de la experiencia de pertenencia de los individuos a los grupos religiosos en la configuración de la identidad y en la integración y socialización.
si las fiestas tienen tanta importancia, si los rituales populares sobre todo, no tanto oficiales, donde se reúnen masivamente y colectivamente los grupos, tienen y siguen teniendo tanta importancia es porque tienen alguna función, siguen desempeñando alguna función. Y yo creo que más allá de las creencias, que la religiosidad popular tiene también esa función de facilitar una experiencia religiosa a aquellas personas que lo sean, más allá de eso tiene otra serie de funciones sociales y culturales, que yo defino como identificar a los individuos y facilitarles su integración y socialización. En el caso de Andalucía es una de mis conclusiones más firmes. La identidad de muchos andaluces ha estado configurada y modelada por la participación en las experiencias emocionales colectivas que han ofrecido y siguen procurando los fenómenos, sobre todo el catolicismo popular, hasta tal punto que podríamos hablar de que la religiosidad popular ha sido una especie de matriz cultural de muchas personas en el campo andaluz. Yo en el libro mío, mi tesis, precisamente lo subtitulo Ritual e Identidad Social y Cultural. Y me decían algunos, decía, si aquí en Priego aprenden los niños antes que hablar, aprenden a decir viva nuestro Padre Jesús Nazareno. Claro, esas emociones desde pequeños están marcando hasta el punto que, bueno, cuando se van los prieguenses a Barcelona en los años 60, en Tarrasa, en Sabadell, todos los pueblos alrededor del cinturón de Barcelona, pues se conocía a los prieguenses, es decir, se identificaba a los prieguenses porque en su pueblo, muchos de ellos, en su puerta ponían una imagen de Jesús Nazareno. Y la integración, pues que ellos no se perdían ninguna Semana Santa, estaban allí. Y si no podían venir, llamaban por teléfono, a la época que no había móviles. Yo he visto, mientras hacía mi trabajo de campo, en una calle estrecha, colgar un teléfono, y yo decía, ¿eso qué es? Dice, ese fulanito de tal que ha llamado desde Tarrasa porque quiere oír el jaleillo de Jesús Nazareno. O se subían por medio de un ritual simbólico al Tibidabo y a la hora en que les avisaban que Jesús Nazareno sobre las 3 de la tarde está dando la bendición con el brazo articulado que tiene, porque la imagen dice, si es que parece que va vivo, si es que se le mueve el pelillo y cómo mueve la mano, es decir, se hace todo un intercambio simbólico con la imagen, pues a la hora, como no podían estar, en que estaban alzando hornazos, ellos levantan sus hornazos como dicen en Priego, y reciben la bendición. Es decir, es una manera de, en un ámbito de la inmigración donde las raíces se pierden, de recuperar y renovar esas raíces. Es sabido, y en todos los pueblos, yo creo, casi todos los emigrantes son uno de los grupos sociales que más interés tienen en que no se pierdan las tradiciones religiosas de los pueblos. Nosotros hemos estado hace 2 semanas en Cabra de Montecristo y allí nos hemos reído un poco con una asociación que existe de los inmigrantes ausentes, ¿no? Como eran los nativos ausentes. Los nativos ausentes, que son los inmigrantes que tienen al Cristo de Burgos, tienen ellos una procesión especial para ellos. Los nativos ausentes, no lo había oído yo. En otros lados, con perdón, le llaman los limpiaorsas en mi pueblo. Pero la importancia de estos rituales y estas fiestas en la identidad. Bien, de hermandades y cofradías quiero decir algo porque algunos autores lo han denominado las hermandades y las cofradías como los grupos para el ritual. Si los rituales son importantes, precisamente los gestores de lo religioso popular son las cofradías y las hermandades. El pertenecer a una hermandad o cofradía hace posible que esos rituales sigan funcionando. Igualmente se podría decir que los rituales profanos de otras asociaciones dedicadas a otro tipo también tienen un poder dentro de ese capital simbólico. Dado
y este es otro concepto que quería yo poner aquí sobre la mesa, que estos fenómenos de los rituales populares, religiosos o profanos, se convierten en un capital simbólico, concepto acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, para poner de relieve que además del capital económico, los humanos, precisamente por lo importante que son la gestión de sus emociones y sentimientos y por el peso que tienen en la vida, para los humanos hay también otra serie de capitales, otra serie de valores que él le llama capital simbólico y que están en la órbita de la fiesta, de la religión y que, a mi entender, explicaría el que sigan existiendo esos rituales y que haya personas que tienen interés en gestionarlos porque indirectamente, y esto lo tenía un poco más desarrollado, les aportan una serie de temas de prestigio en el grupo social. En este sentido, son un servicio, las cofradías y las hermandades, para el grupo, para la conservación del patrimonio no material, sino simbólico, y al mismo tiempo aportan prestigio a los gestores de ese patrimonio. Es decir, no se hace, esto sería interesante pues ver cómo, quiénes han sido los hermanos mayores o los mayordomos de las cofradías. En Priego se gastaba mucho dinero, pero claro, eso reportaba un prestigio que era utilizado después políticamente. Y esto es lo último que yo trataba, de que entre los fenómenos religiosos populares, entre la fiesta y la religión, existe un interés de los políticos, es decir, aquellos que quieren gestionar el poder social y ganarse el poder social, por estar presentes en esos momentos. Los alcaldes pues lo hacen. Julián Guitas decía a propósito de, en su época de alcalde de Córdoba, que él presidía la procesión del Corpus, aunque no compartía las creencias, sobre todo del catolicismo oficial y el cristianismo oficial, pero presidía porque eso era patrimonio cultural de los cordobeses y él era el representante. Entonces eso está plenamente justificado, pero también es verdad que el estar presente en esos momentos da prestigio y es una cierta legitimación que los políticos tienen. Desarrollaba aquí un tema que lo voy a dejar, que es todo el tema de la, diríamos, de la perversión que se da entre las religiones cuando dejan el espíritu primero con que nacieron, carismático, y se alían con el poder. El caso del cristianismo a partir de Constantino, cuando el cristianismo pasa de ser religión de los mártires que perseguían a ser religión oficial. Pues eso, a partir de ahí hay un antes y un después en lo que es la institución de la Iglesia Católica. Pues eso pasa con todos los grupos religiosos cuando se hacen mayoritarios y coextensivos con la sociedad y adquieren un poder social, que están abocados a alianzas y apaños que muchas veces terminan pues en identificación, como ocurrió en España, entre religión y política. Pero en fin, eso también sería otro tema. Y termino simplemente pues, no voy a sintetizar lo que he dicho, pero que quisiera señalar una vía de orientación en este campo de las relaciones entre las religiones, las culturas variadas y la vida social y política. En una sociedad y cultura pluralista como es la nuestra y en una democracia es necesario aprender a convivir y no solo a coexistir. El anterior obispo de Málaga, Monseñor Buserrais, en un estudio posterior que hemos hecho sobre el grupo religioso en Ceuta y Melilla, lo estuve entrevistando largamente porque lo conocía de antes, y definía Melilla, dice, aquí los grupos religiosos coexistimos, pero no convivimos. Y lo decía con un lamento. Es una persona que tiene un prestigio enorme entre todas las confesiones no católicas. Es necesario aprender a convivir y no solo a coexistir con la diferencia cultural y religiosa,
Se trataría, por tanto, como una vía que había que profundizar, de conocer y tratar a los otros, enriqueciéndose con ellos. Esto es lo que se busca con esta palabra que se repite mucho últimamente, la interculturalidad y el diálogo interreligioso. Pero para ello, como condición sine qua non, hace falta salir del etnocentrismo cultural que nos posee. Saber que lo nuestro no es absoluto ni único, e ir hacia un relativismo cultural que renuncia a que la propia cultura y la propia religión sea lo único y lo único absoluto, y que valora al mismo tiempo y tiene interés en conocer al otro, porque se puede aprender y se puede aportar lo que no se tiene en la propia cultura o religión. Dejo esto como un deseo con el cual me identifico plenamente. Perdonad si no he podido calcular bien todo lo que... ¿En qué consiste, para los que no somos ni de Casariche ni de Priego de Córdoba, en qué consiste el Viernes Santo por la mañana? Y dado que me ha gustado la primera parte muy académica de la exposición de la antropología en el contexto de otras ciencias sociales, la segunda parte también me ha agradado conocer las investigaciones de campo realizadas durante bastantes años. Quizá me hubiera gustado más ejemplos, en el sentido, bueno, se va a los curanderos en búsqueda de salud, a veces se va a alguna romería en busca de la fertilidad. También. Como puede ser la... Cristo de Moclín. Exacto, el Cristo del Paño, y bueno, no sabe uno si es por la referencia religiosa o es por la multitud y el desenfreno de esa multitud durante esa romería, lo que provoca realmente de forma efectiva que haya fertilidad. Y... simplemente, como era muy corta, ¿en qué consiste, para los que no somos ni de Casariche ni de Priego de Córdoba? Porque tengo algunas reminiscencias de cuarteles, pero no sé los cuarteles en Semana Santa, si es Priego de Córdoba, si es Rute, son las zonas cercanas. Eso es Puente Genil, y aquí existen también, ¿no? Bien, pues, mira, en la antropología difusionista trabajó mucho con lo de las áreas culturales y los núcleos culturales. Esto existe, es decir, la Semana Santa sevillana ha aportado muchos elementos que se han adoptado en Granada. Cuando yo digo esto, se me cabrean y no se tienen que cabrear, porque cuando llega a Granada pasa lo que tú hablabas antes, de que se crea una cosa nueva. Los nativos no son tontos. No son como a veces se presentaron, que no eran, decían que solamente creaban cultura, el difusionismo estricto, en algunos sitios, Egipto, ya está, y todos los demás se fue difundiendo. No, todos los grupos culturales crean y elaboran su cultura, pero tomando préstamos culturales de otros lados. Entonces aquí lo de los cuarteles en Priego no se da, pero aquí he visto que se hacen. ¿Por qué? Puente Genil, Caro Baroja ya en los años 50 vino a estudiar, y es de las primeras cosas que se hicieron sobre Andalucía, los cuarteles y la Semana Santa de Puente Genil. Sin embargo, en otra zona también cercana por aquí, el Jueves Santo por la noche siempre suele haber una procesión del silencio, donde hay un momento, aquí hay un encuentro en el puente de... El cautivo, que se encuentra en un puente, que se hace el silencio y todo eso. Eso existe en Priego también, una procesión la noche del Jueves Santo, ya que Jesús ha sido cogido preso, y sale una procesión, la del cautivo, pues sube o baja del Calvario una Virgen de los Dolores y sube. Entonces, la procesión esa del silencio, el Jueves Santo, se ve completada por el Viernes Santo, que es el gran día. El Viernes Santo en Lucena empiezan a las 6 de la mañana, en que Jesús Nazareno sale a las 6, cuando están dando como una flecha, lo habrán visto algunas veces, y empieza ya, diríamos, la fiesta, porque se celebra una muerte en plan festivo. Yo eso es mi tesis, si les interesa lo pueden decir, la alternancia de símbolos de vida y de muerte en esa mañana del Viernes Santo. Entonces en Lucena sale y empieza ya la procesión. A las 9 dejan a Jesús Nazareno en la plaza y se van todos a desayunar. Se quedan allí, cantan el Miserere y se van todos a desayunar, unos desayunos opíparos, a festejarlo.
En priego, ¿cómo se hace? Pues durante toda esa noche Jesús está siendo velado por gente en la iglesia de los franciscanos, que es donde toda la religiosidad popular prieguense, y en otros pueblos también, los franciscanos, pues que sabían que el pueblo no sabía latín, pues inventaron una serie de recursos simbólicos para decir aquello de que libri laicorum imagines, los libros de los laicos son las imágenes. Entonces se catequizaba a base de imágenes del nacimiento, de las procesiones, y en el convento franciscano donde están todas las principales imágenes de priego. Pues durante toda la noche están velándolo. La gente se mete a llevar, los chicos que estaban haciendo el servicio militar, era un auténtico rito de paso el llevar a Jesús Nazareno al Calvario, hasta el punto de que yo, cuando hice trabajo de campo, yo cuando era joven no hice el servicio militar y entonces pues no pude llevar a Jesús Nazareno. Entonces yo, haciendo trabajo de campo, aquello de la observación participante, yo me metí a mis 30 y tantos años a llevar a Jesús Nazareno. Eso es imposible, lo del rocío, pero en priego. Quieren meterse, aunque yo no haya servicio militar, pero es un rito de asentamiento de la hombría de todos los mozuelos. Y hombres que a lo mejor lo siguen haciendo. Pues yo me metí, estuve 4 horas apretado, porque más que el peso es que quieren meterse todos. Acabé destrozadico, y cuando me vio un amigo mío de mi edad por la calle, dice: ¿de dónde vienes, Rafa? Digo: te llevaba a Jesús. Dice: chócala ahí, eres un tío. No, es un dato magnífico de que yo ya había hecho el rito de paso. Yo no era hombre. Así que, y entonces los llevan los muchachos, quieren sacarlo antes de tiempo, pero a las 11 ha habido ahí muchas historias, años que han tirado la puerta y que la policía ha venido, y porque entonces el Viernes Santo es que sale Jesús, llueva o relampaguee, porque le ponen un plástico y sale. Entonces empieza la procesión, que sube medio ordenada hasta un sitio que es el Palenque, y cuando llegan allí, dice el capitán de los romanos, de los soldados romanos, que ese día es el que lleva a Jesús preso. Todo el mundo está esperando ese momento en el Palenque. Dice: paso redoblado, lo mismo que el año pasado. Y empieza. Ya quieren correr, pero no pueden. Entonces se ponen delante de Jesús toda la masa de gente joven y menos jóvenes, hasta subir al Calvario, que está, pues, se puede subir en 5 minutos. Tarda 1 hora larga, o quizá más, hasta el Calvario. Y en el Calvario, cuando Jesús está delante de la ermita del Calvario, Jesús, que tiene un brazo articulado, era una imagen de Pablo de Rojas, que le rompieron el brazo, se lo articularon y le pusieron, era en madera policromada, pero le pusieron es decir, hicieron la imagen, la identificaron con los prieguenses, le pusieron un hábito como el que en aquel entonces, por 1700 fue eso, llevaban los penitentes, porque era una procesión de penitencia, y entonces le pusieron una melena y la cruz. Entonces ese brazo se mueve, y la gente que lleva un hornazo, una gallinita con un huevo dentro, el hornazo y en un momento dado pues da 2 o 3 bendiciones, mientras la gente pues grita: viva nuestro Padre Jesús Nazareno. Todo priego está allí. Mis niños, que no son de priego, pues los he llevado siempre, lógicamente, allí, menos 1 año o 2, que no sé qué es lo que pasó, y no se lo quieren perder. Es una experiencia emocional, colectiva, fuerte, que marca. Esa experiencia, yo hablaba ahí, que en los rituales profanos, Durkheim hablaba de los sustitutos funcionales de las religiones que se están dando actualmente en el mundo no ya religioso mágico, ¿no? Pero que son emociones que fuertes. Bueno, y después de dar la bendición ya se tranquiliza un poco más la cosa, bajan tranquilamente por todo el itinerario tradicional hasta encerrarse sobre las 6 de la tarde, es decir, de 11 de la mañana hasta las 6, y priego está en la calle, las bares a reventar, porque nadie va a comer hasta que se vaya reventaico.
Esa es la semana, el Viernes Santo. Después termina el Viernes Santo con la procesión oficial, que se suele llamar, que es la procesión del Santo Entierro. Bueno. Pues le hacemos entrega a don Rafael de nuestro mosaico de agradecimiento. ¿Allí hay otra pregunta? Sí. Muy brevemente, me gustaría conocer su idea sobre el rocío. Muy brevemente, por favor. Su idea El rocío. El rocío. He estado en el rocío. Yo no he estudiado el rocío, pero es un fenómeno que me ha interesado, primero porque a mí me gusta mucho la fiesta, no por eso me gusta, y había estudiado mucho la religiosidad popular de hace tiempo, he llevado incluso alumnos míos cuando era profesor en la Facultad de Teología allí al Rocío, y últimamente estuvimos 4 días en el Rocío de hace 3 años con un psicoanalista y con una antropóloga, la antropóloga italiana, que quería conocerlo. Pues es un fenómeno muy complejo, donde la fuerza grande está precisamente en lo emocional. Repiten mucho la gente que van al Rocío, es que eso hay que vivirlo, no se puede, y es verdad que no se puede transmitir como las grandes emociones, no se puede racionalizar, lo más que se puede es hacer poesía. El lenguaje de las emociones, de los sentimientos y de la religión es la poesía, es algo que te remite a otra cosa, son los símbolos, porque no puedes captar el interior de las personas. Por eso los símbolos los ha desarrollado sobre todo el psicoanálisis, Freud, porque estudió el inconsciente, que no se puede racionalizar, y las religiones porque han estudiado lo trascendente. Y es la poesía, los mitos y otros que entran dentro de la... Entonces, la fuerza de lo simbólico en el Rocío es muy fuerte, pero la fuerza también de la política es muy fuerte, es decir, del hacerse, del señalarse en la comunidad. Después, lo lúdico, la interacción. En el Rocío yo fui la primera vez, era un estudiante que no tenía dónde caerme muerto, con 4 estudiantes más, y nos pegamos la panza de comer y de beber, porque allí podíamos entrar en todos lados. La convivialidad, la comensalidad se ejercita fuertemente, y la comensalidad se ejercita pues como en las sociedades primitivas, con una institución que existe en la antropología que es el potlatch, que era que en las tribus primitivas, cuando una tribu tenía éxito en la caza y tenía abundancia, invitaba y daba un potlatch. La palabra ya es conocida en las ciencias sociales, ¿no? Que era, de todo lo que yo tengo, os lo doy a vosotros, pero me señalo como tener más prestigio que vosotros. Sois súbditos míos, ¿no? Pero era un sistema de equilibrio. Pues bien, en el Rocío hay mucho de potlatch, hay mucho de decir, nosotros aquí tenemos, aquí hay de todo. Venid y os damos. Es una manera de afirmar el poder social, en el que he señalado que las hermandades y los que pues tiene eso también, no es lo único, porque después eso no se lo puedes decir a un rociero. Un rociero dirá que es todo pura experiencia religiosa, y no lo es, porque nunca existe la experiencia religiosa aislada de lo familiar, de lo político, de lo... No, si es que la realidad es así, y no hay que escandalizarse porque los antropólogos hayan estudiado, en un momento hayan estudiado, por ejemplo, Isidoro Moreno, Salvador Rodríguez Becerra, o yo mismo, a veces cuando hemos hecho eso, algunos obispos han montado el grito en el cielo con que se está destruyendo la religiosidad. No tiene por qué, es conocer la realidad de la experiencia religiosa que está insertada en lo humano. Y esto el Papa actual está dando pistas para que se conciba así, para no creer que la religiosidad es huir de lo humano, sino integrarse y transformar lo humano. Por lo tanto, hay que conocer, y en ese sentido la antropología, pues lo que aporta, a no ser que uno tenga ya una visión de la antropología matacura o destructiva de la experiencia religiosa, con la que no estoy lógicamente de acuerdo, porque yo soy creyente a mi manera y con una determinada orientación. Te digo que enseñaré también lo que recibo. Marcel Mauss decía que una de las cosas más importantes en la vida humana era el regalo.
aquello de que do ut des, yo te regalo para que... Y yo a mis alumnos, cuando les explicaba este texto grandioso de Marcel Mauss, el ensayo sobre los dones, les decía: mi padre, que era camionero, con un refrán me solventó la tesis esta, y me decía: hijo, el que regala bien vende, si el que lo toma lo entiende.